y tenemos pues el gusto de saludar a Guillermo Valdés. Él es analista y exdirector del CISEN. Muy buenas noches, doctor. Doctor, bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Hoy el tema aparece en todas las encuestas, en las últimas tuyas, nos lo hacía ver, el tema de la seguridad en sus distintas vertientes sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos. Ahora tenemos para cerrar el año, pues este acuerdo que ha habido para darle un tránsito razonable a la Guardia Nacional y no generar ahí inestabilidad. Pero es un tema en el que parece que no hemos madurado la estrategia, está a punto de acabarse el sexenio, Guillermo. Pues mira, lo que pasa es que la estrategia del presidente López Obrador ha fallado rotundamente, y uno de los aspectos más claros y más decisivos en donde existe esa omisión del gobierno es en la reconstrucción institucional. Le apostó a la Guardia Nacional, ¿no? Pero desde el principio vimos que la Guardia Nacional empezó a operar con una enorme simulación, porque el Congreso le autorizó la creación de la Guardia Nacional siempre y cuando fuera civil y estuviera adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero en los hechos, la Guardia Nacional siempre operó en el ejército, con personal militar, con plazas militares, con presupuesto militar, con cuarteles que se quedaba la Secretaría de la Defensa, no la Secretaría de Seguridad Pública. Y entonces crearon un Frankenstein en términos administrativos laborales con pura simulación. Y el segundo problema de esta ausencia de fortalecimiento institucional fue que no reconstruyeron las policías locales. O sea, no hubo esfuerzo, no hubo presupuestos, no hubo voluntad política, no hubo planes para rehacer a las policías municipales y estatales. Entonces, lo que tienes es una gran institución federal con mucha simulación y muchos problemas laborales y administrativos por la simulación y la ausencia total de fuerzas en el ámbito local. Entonces, es insuficiente la Guardia Nacional, no tiene las capacidades y no tiene el arraigo en el territorio, y junto con la ausencia de las policías locales, pues estamos viendo que pues no se puede resolver el problema. Qué bueno que le encontraron una manera ahí de medio abortar la crisis que se nos viene, porque la Suprema Corte fue muy enfática en términos de la Guardia Nacional tiene que regresar a la Secretaría de Seguridad. Llama la atención, y te pido una valoración sobre el particular, que se haya confeccionado una policía, en este caso disolvieron la federal, la Policía Federal, y crearon una Guardia Nacional, pero no se definen con claridad las misiones. Tú has tenido responsabilidad de Estado en este tema, es decir, a ver, ¿se puede pedir que una policía tenga al mismo tiempo, digamos, proximidad social, todo el tema de carreteras, esté jugando un papel cada vez más importante en el tema migratorio, y la traigan pues literalmente como emergente de que si hay un problema de presunto sabotaje en el metro, pues vayan allá, o ya están extorsionando a los del Chícharo en el Estado de México? O sea, yo entiendo que los carabineros, la Guardia Civil, los modelos que han tomado para crear la Guardia Nacional, pues tienen misiones específicas. Oiga, yo no puedo ser desde policía de crucero hasta andar persiguiendo señoras que tiran lavadoras en el metro, Guillermo. Así es. No, en realidad pues es parte de esa falla original que no debería haber misiones muy definidas. Muy definidas, y digo, la Guardia Nacional podría tener espacios de intervención muy claros y muy útiles, por ejemplo, en carreteras, en zonas rurales, en zonas federales. Lo que hacía el ejército y la policía de caminos. Así es. Pero no te suple, siguiendo tu argumento, a las policías locales que deberían hacer todo lo demás, ¿no? Y luego, por ejemplo, mira, parte de esas indefiniciones, nunca le dieron prioridad a toda el área de inteligencia de Guardia Nacional. Destruyeron lo que era Plataforma México de Policía Federal, no crearon nada, y hasta recientemente han hecho anuncios de la creación de unas áreas, pero ya al cuarto para las 12,
cuando para reducir la violencia y controlar la inseguridad necesitas un esfuerzo mayúsculo de inteligencia. El crimen organizado no se desmoviliza con los excesos. Así es, entonces tienes toda la razón, le faltó claridad de misión a la Guardia Nacional. Ahí las van definiendo. Investiga poco y detiene menos. Veía los datos de detención. Además han caído respecto de un año al otro. Yo no sé si es una determinación política de no se metan con los malos o es una, digamos, incapacidad intrínseca, inherente. Pues mira, yo creo que es la falta de claridad central de para qué crearon la Guardia Nacional y sobre todo la ausencia de una voluntad clara de combatir a las organizaciones criminales. Esta política de abrazos no balazos estaba operando sobre la base de que la presencia física territorial de la Guardia iba a ser un factor disuasivo de las organizaciones criminales. Que una vez que tú pusieras y construyeras y repartieras a la Guardia Nacional en los 260 o 360 cuarteles que han construido, no sé cuántos faltan, pero la mayoría ya están, que eso iba a ser suficiente. Pero lo que hemos visto es que la pura presencia de las fuerzas del Estado, sea la Guardia, sea la Policía Federal, sea el Ejército, la Marina, por sí sola no disuade a las organizaciones criminales de su actuación. Entonces, yo creo que el problema... Además, no tiene la escala, ¿no? Digo, finalmente estamos hablando de 100 y pico de miles de guardias. Que de todos modos son insuficientes, o sea, mira, para poner una comparación, en España hay 2 cuerpos policiales nacionales, la Guardia Civil y la Policía Nacional. La Policía Nacional. Juntos son alrededor de 160,000. Para España, que tiene la 4ª parte del territorio de México y la 3ª parte de la población mexicana. Y además de eso... Una agenda de seguridad un poquito menos complicada. Menos complicada. Entonces, por más que presumen aquí que tenemos 110,000 guardias, son claramente insuficientes. Porque la gente debe saber que esos 110,000 guardias nacionales en realidad son 55,000. ¿Por qué? Pues porque la gente trabaja un turno, vamos poniéndole 24 horas, descansa 24, entonces en realidad tienes activos operando 55,000. Entonces es claramente insuficiente y por eso insisto en que necesitas hacer eficaces los 400,000 policías locales. Sí, es eso. Tiene poquito más que la policía de la Ciudad de México, ¿no? En términos operativos. Preguntarte, la incidencia delictiva no ha bajado, la federal, ¿no? Tenemos un incremento del 18 al 23 que estamos cerrando, y los homicidios, con los que han literalmente crucificaron a gobiernos anteriores, seguimos en niveles. Veía unos datos de cómo está en el resto de América, el Caribe se nos está incendiando, pero México sigue estando muy alto, alrededor de 2,500 homicidios al mes, Guillermo. Así estamos cerrando el año. Así es, realmente es una tragedia que por desgracia hemos normalizado, ¿no? O sea, ya son cifras que llevamos 15 años con ellas. Y es una tragedia que en estos 5 años la reducción sea realmente mínima, ¿no? Con respecto al nivel más alto de 2019, que tomaron el mando del tema de seguridad en este gobierno, ahora pues la reducción es de alrededor del 9%. Pero esa cifra de homicidios yo creo que se va a estar corrigiendo en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos desaparecidos. 110,000. 110,000, de los cuales en este gobierno hay alrededor de 50 y tantos mil desaparecidos. Entonces, yo creo que la estadística de homicidios confirmados, en el caso de la que nos da a conocer el gobierno del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el INEGI la corrige al año siguiente, y normalmente hay un incremento de 6-7% más de los que registra el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero ahora también, por desgracia, tenemos el
crecimiento de los desaparecidos. Que ya muy pronto este gobierno se encargará de que no sea así. Pero a ver, tengo aquí los datos de homicidios. Estábamos llegaron a 3,000 en algún momento. Y ahora lo tenemos en 2,600. Sí, efectivamente hay una reducción, pero es en el margen, ¿no? Así es. Y siempre y cuando no le hagamos caso a las críticas que hay de que hay un subregistro. Y sí, efectivamente el tema de los desaparecidos ha crecido. Aquí en la capital, en Jalisco, de una manera alarmante. Alarmante, y sabemos que muchos de estos desaparecidos legalmente no están muertos porque no hay cadáver ni acta de defunción, pero sabemos que no van a regresar, que ya los mataron. Es el caso, por ejemplo, de los 43. Ya. Oye, tú ganaste notoriedad además como académico por un libro que escribiste muy importante sobre la historia del narco y el tema de seguridad en el país. Y decías, hay dos asuntos que en México son convergentes: un Estado débil o disfuncional y grupos criminales muy poderosos. La impresión que uno tiene a la distancia es que el Cártel Jalisco Nueva Generación sigue teniendo tanto o más poder que al inicio del sexenio, y a Sinaloa le han dado ahí un par de golpes con presión norteamericana, pero seguimos teniendo organizaciones criminales que son, déjame decirlo con toda la ironía del mundo, la aristocracia criminal del planeta. Pues sí, por desgracia tenemos dos grandes carteles muy poderosos con ramificaciones más allá de las fronteras de México, que actúan en Centroamérica, que participan ya en la producción de cocaína en según Colombia. La DEA, en 100 países, Guillermo. Así es, tienen redes de distribución en casi todo el mundo, y esto pues es porque no ha habido una estrategia consistente, sistemática para debilitarlos. Yo creo que el problema del narcotráfico no va a desaparecer mientras no haya una demanda, mientras no termine la demanda grande de consumo en Estados Unidos principalmente. Pero sí se puede debilitar y sí se puede atomizar y sí se puede hacer un crimen de narcotráfico mucho menos violento. Pero fíjate, además, yo creo que es que no amenace con suplantar al Estado. Al Estado, y que no tenga esas ramificaciones tan violentas contra la sociedad. Porque no solamente tenemos estas dos organizaciones muy poderosas, porque generan unos ingresos brutales a partir de la producción y exportación de drogas. Oye, después de lo que dijo Yellen, dice uno, esta es la multinacional más productiva del planeta, ¿no? Pues sí, es terrible. 100 millones, digo. Pero fíjate, lo que es terrible es que en México yo creo que ya hay un crimen organizado, atomizado, de alrededor de 250 bandas ahí o sea, están los cárteles, organizaciones criminales y bandas. Y estas son, por desgracia, muchas veces más poderosas que las policías locales. Entonces, aunque no tienes más que dos grandes organizaciones que retan al Estado mexicano, que son Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, en el ámbito local tienes muchas bandas y muchos grupos delictivos más poderosos que los municipios y que los estados. Y todo esto es porque realmente no hemos aprendido el ABC de este tema, que es: o tienes instituciones de seguridad y de justicia fuertes, o el crimen es el que va a imponer sus reglas y su fuerza y va a someter y va a depredar a la sociedad. Claro. Oye, el avance territorial, bueno, el tema de las drogas está ligado a un mercado muy potente, sumamente atractivo desde el punto de vista económico, pero este ánimo de controlar territorialmente y suplantar al Estado, por ejemplo, no lo suplanta, lo duplica en materia de recaudación de impuestos. Tienes el fenómeno, lo acabamos de ver con dramatismo en el Estado de México, este fenómeno de ir ocupando territorios y colonizando sectores. ¿Tiene arreglo? ¿Tenemos una idea de la dimensión de la extorsión en el país, Guillermo? Yo creo que ojalá y la tenga el Estado, o sea, ojalá y la tenga el CNI o el Ejército, porque lo que uno observa de las noticias sueltas que día a día uno va conociendo, la penetración y la captura de instituciones
públicas que facilitan este tipo de actividad, como el sistema impositivo paralelo al del SAT a través de la extorsión, pues es grave, porque el mensaje que se les ha mandado lo pueden hacer y no vamos a reaccionar y no se los vamos a quitar. Entonces, y vamos a ser más violentos para que sepan, así es, como escarmiento, que me tienen que pagar. Y empieza uno a escuchar realmente denuncias de, ahora que está empezando el proceso electoral del próximo año, ya de lugares como Veracruz, como Nayarit, como Michoacán, en donde el crimen ya está poniendo ahorita y decidiendo quiénes quieren que sean los candidatos. Pues, y no le importa de qué partido, ¿no? O sea, sean funcionales. Yo con la ideología no me meto, ¿no? Es brutal que a 6 meses no haya una iniciativa del Estado mexicano en donde participen los 3 niveles de gobierno, las autoridades electorales y los partidos políticos, para tratar de frenar el control y la imposición de candidatos por parte del crimen organizado. Ahí tenemos un tema. Y nos quedan 2 minutitos, tengo que preguntar. La Fiscalía, a propósito de extorsión, las fiscalías, el 97% de los delitos de extorsión no se denuncian. No se denuncian. Los ciudadanos se los comen crudos y con cebolla. Podemos, en fin, el tema es una pregunta retórica, pero podemos seguir viviendo sin fiscalías. Tenemos impunidad casi perfecta, Guillermo. Pues es que ahí está el problema. Yo creo que parte de este fortalecimiento institucional tenemos que revolucionar, porque la Procuración de Justicia, porque, por ejemplo, el que el Ministerio Público tenga el monopolio de recibir denuncias y de iniciar investigaciones, tiene que romperse. Entonces tienes que reconstruir policías, dándoles las capacidades y formándolos para que puedan iniciar denuncias, recibir las denuncias y también tener capacidades de investigación, de manera que el cuello de botella en que se ha convertido la Procuración de Justicia se rompa. Muy bien, Guillermo, pues un placer tenerte con nosotros. Al contrario. Cintia, nos vamos. Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche. Gracias y sea rabiosamente feliz, se lo merecen.